Bueno, hablamos de nutrición en el paciente crónico y para hablar de nutrición lo primero que tenemos que saber es qué es la nutrición, que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas que tiene cada organismo. Podemos tener una buena nutrición en la que ingerimos una dieta suficiente y equilibrada para cubrir todas nuestras necesidades, que es un elemento fundamental para una buena salud, o podemos tener una mala nutrición. Esta mala nutrición siempre nos va a llevar a una reducción de la inmunidad, a un aumento de la vulnerabilidad para sufrir enfermedades y una reducción de nuestra productividad. ¿Todo ello qué nos va a dar? Pues una buena nutrición nos va a dar siempre una buena salud. ¿Qué es la salud? Pues la ausencia, no solamente la ausencia de enfermedad, según la OMS, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social. Para lograr esa buena nutrición tenemos unos determinados nutrientes en todos los alimentos que podemos resumirlos en estos 6. Son carbohidratos que nos aportan la energía, la fibra, que es la que va a producir unas heces abundantes, que va a combatir el estreñimiento y las enfermedades intestinales, vitaminas y minerales, que van a ser los nutrientes que van a regular todos los procesos de nuestro cuerpo, las proteínas, que es la materia prima de todas nuestras células y nuestros tejidos, y la grasa, que nos va a proporcionar la energía, o lípidos también llamados, y van a formar bajo la piel una capa de tejido que va a conservar nuestro calor. Todos estos nutrientes tienen que tener un buen reparto dentro del día. ¿Cuál es el reparto ideal? Bueno, pues el reparto ideal de la alimentación sería un 25% de todos los nutrientes los debemos ingerir en el desayuno. Tiene que ser un desayuno completo. Si no es un desayuno completo, lo debemos reforzar con una media mañana, que no es obligatoria, pero es recomendable. El 35% de la ingesta lo tenemos que hacer en la comida, tiene que ser una comida completa y suficiente. El 30% tiene que ser en la cena y el 10% restante lo dejaríamos para la merienda. ¿Qué es una enfermedad crónica? Que es el otro tema que nos ocupa. Primero sabemos lo que es la nutrición, qué es lo que nos va a dar la salud, y ahora qué es una enfermedad crónica. Pues las enfermedades crónicas son problemas de salud de larga duración, porque crónico, bueno, pues viene de la palabra, del término griego cronos, que significa tiempo. El hecho de padecer un trastorno crónico no significa que vayas a tener una enfermedad grave ni que para eso vayas a tener una pérdida de salud, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una persona, cuando padece una enfermedad crónica y gracias a una medicación o a unos cuidados médicos esos síntomas han desaparecido, no se ha curado. Simplemente es una enfermedad crónica controlada, que ese es el fin de la sanidad. De la buena nutrición, es lograr que las enfermedades crónicas, aunque debuten, siempre estén bien controlados. Adaptarse a vivir con una enfermedad crónica es una cosa complicada, requiere tiempo, requiere paciencia, pero sobre todo requiere mucho apoyo familiar también. Según la OMS, cada año mueren cerca de 35 millones de personas a causa de enfermedades crónicas, pues como cáncer, diabetes, obesidad, etc. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues las más frecuentes tenemos que son enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y el cáncer sobre todo. También enfermedades pulmonares después del cáncer, también es la prevalencia que tiene mayor, sobre todo en España. Los problemas de salud crónicos padecidos por las personas mayores de 15 años, según la encuesta europea de salud en España en 2020, nos arrojan que las mujeres son las que más enfermedades crónicas padecen, y sus problemas de salud más frecuentes en cuanto a cronicidad son la artrosis, la tensión alta y el dolor de espalda crónico lumbar. Sin embargo, en los hombres, la primera enfermedad crónica más frecuente es la tensión alta, después el colesterol y, por último, el dolor de espalda crónico lumbar también. El 49,3% de los hombres y el 59,1% de las mujeres tienen alguna enfermedad crónica o han padecido o han sido diagnosticados de un problema de salud crónico, y estos porcentajes se van incrementando a medida que vamos avanzando en las edades. Esta estadística se ha hecho a partir de 15 años, pero a medida que vamos avanzando en edades van aumentando los casos de enfermedades crónicas. Si vemos esta tabla que se hizo en el 2021, vemos por comunidades cuáles serían las enfermedades crónicas más frecuentes. A la cabeza está la hipertensión, porque las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes en España. En segundo lugar tenemos el dolor lumbar, el colesterol alto, la artrosis, el EPOC, la salud mental que incluye psicosis, depresión, ansiedad, trastorno adaptativo, obsesivo-compulsivo, fobias, etc.
y, por último, la diabetes. Todos estos serían los problemas de enfermedades crónicas más frecuentes en España. Empezaríamos por la enfermedad cardiovascular para dar una pincelada de las más frecuentes, para saber qué son cada una de ellas, cómo se producen y qué recomendaciones nutricionales más importantes debemos tener en cuenta para poderlas paliar una vez que han debutado y para poderlas prevenir. La enfermedad cardiovascular abarca enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades arteriales periféricas y son la causa de mortalidad más frecuente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Según datos de la Fundación Española del Corazón, en los 2 primeros meses del 2011 murieron más de 2 millones de personas en todo el mundo a causa de enfermedades cardiovasculares, en concreto en España 15.500 personas. En nuestro país, de acuerdo a los últimos datos del INE, son la primera causa de mortalidad, enfermedad cardiovascular y sobre todo la cardiopatía isquémica, lo que es el infarto de miocardio, las anginas. La cardiopatía isquémica es la más común. Las enfermedades cardiovasculares tienen un origen multietiológico, tienen múltiples orígenes, con una demostrada base genética, como vamos a ver en muchas de estas enfermedades crónicas, y determinados factores desencadenantes. Vamos a coincidir en muchas enfermedades crónicas que tenemos una base genética común, en la que vamos a desencadenar esa enfermedad, que debute o no, en función de factores externos. En este caso, enfermedad cardiovascular, ¿cuáles son los factores externos que nos van a desencadenar esa enfermedad? Pues hay más de 300, pero los fundamentales son el tabaquismo, la hipertensión, la hiperlipemia, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo. Si vemos bien, 3 de estos factores que pueden desencadenar esta enfermedad podemos modificarlos a través de la alimentación, que son la hiperlipemia, la obesidad y la diabetes. Pese a que la enfermedad cardiovascular se va a manifestar principalmente en la edad adulta, los hábitos alimenticios los podemos ir modificando desde una edad bien temprana. Según la OMS, al menos el 80% de las muertes prematuras que se han producido por enfermedades cardiovasculares se podían haber evitado con una buena alimentación, con un buen hábito de ejercicio físico y con el abandono del hábito tabáquico. ¿Qué recomendaciones nutricionales podemos tener en las enfermedades cardiovasculares? Pues bien, disminuir el consumo de grasa total, en especial la grasa saturada, y sustituirla por monopolisaturada y omega 3, moderar el consumo de carnes rojas, usar aceite de oliva como principal grasa de cocinado, tomar 3-4 veces pescado por semana, evitar productos procesados y de bollería, aumentar el consumo de vegetales, de fruta, verdura, legumbre, fruto seco, que nos van a aportar ácido fólico y vitaminas y minerales muy buenas para la cardioprotección, tener un consumo moderado de alcohol, moderar el consumo de café, evitar tabaco, realizar ejercicio físico regular, tanto aeróbico como ejercicios de fuerza, que también son muy buenos, y me quiero detener en la dieta vegetariana estricta, que a pesar de que a día de hoy pues, está bastante cuestionada, se ha comprobado, hay estudios epidemiológicos que lo comprueban, que una dieta estricta vegetariana es muy buena como cardioprotección. Pero bueno, hay ciertas personas que cuando llegan a una edad adulta y tienen ciertos hábitos alimenticios es muy difícil introducirlos en una dieta vegetariana estricta. Pero bueno, que sepamos que es una buena cardioprotección. Pasamos a la obesidad, que es la segunda enfermedad crónica más frecuente. Obesidad procede del término latino obesitas, que significa a causa de que yo como, lo que nos hace creer que la obesidad es de un gran comedor, y no es así, o no siempre es así. Se calcula que unos 100 millones de personas en el mundo padecen sobrepeso y de ellos unos 475 millones padecen obesidad. De acuerdo a los datos de la IOTF, se estima que 200 millones de niños en edad escolar padecen sobrepeso y unos 40-50 millones pueden clasificarse ya como obesos. En la Unión Europea la prevalencia de sobrepeso es del 60% en los adultos y del 20% en los niños. Esto es una barbaridad. Son unas cifras tremendamente alarmantes si tenemos en cuenta que la obesidad es la segunda causa de muerte por enfermedad crónica y que es prevenible en muchos casos con unos buenos hábitos, porque además tenemos que tener en cuenta que en nuestro país un 8% del gasto sanitario total se invierte en obesidad.
La obesidad es una situación patológica en la que hay un aumento en la grasa corporal y se considera que hay obesidad cuando el porcentaje de grasa corporal pues, es más aproximadamente de un 30% en las mujeres y de un 20% en los hombres. De acuerdo al índice de masa corporal y siguiendo criterios de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, los puntos de corte serían los siguientes: de 18,5 a 24,9 de índice de masa corporal un normopeso, de 25 a 27 sobrepeso grado 1, 27 a 30 sobrepeso grado 2, 30 a 35 obesidad grado 1, 35 a 40 obesidad grado 2, 40 a 50 obesidad mórbida y más de 50 una obesidad extrema. El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la altura elevada al cuadrado. Esto, si lo trasladamos a niños, ¿cómo sería un sobrepeso en niños? Pues un sobrepeso en niños sería cuando se supera un percentil 85 y una obesidad cuando supera el percentil 95 para su edad. En el diagnóstico de la obesidad también es muy importante, además del índice de masa corporal, el diámetro de la cintura, porque la obesidad puede ser una obesidad periférica o una obesidad central. La obesidad central, que es cuando se acumula la grasa, sobre todo en la zona central, en la zona visceral, que es la grasa más peligrosa, ahí nos hace ver un poco la gravedad del tema de la obesidad. Entonces, aquí existe otra tabla que combina el índice de masa corporal con los diámetros de cintura. Se considera más bien que el diámetro de más de 102 en hombres y de 88 aproximadamente en mujeres se puede ya considerar como una obesidad. ¿Cuáles son las causas principales que producen obesidad? Pues sobre todo la genética. Los factores genéticos, hay unos 600 genes que están implicados en el desarrollo de la obesidad y luego hay factores congénitos que no son genéticos, pues por ejemplo un tabaquismo materno durante el embarazo, una malnutrición intrauterina, niños que nacen con poco peso, que eso puede desarrollar una mala nutrición y puede tener como consecuencia una obesidad. Una mala dieta, por supuesto, el aumento de las raciones, dietas con más calorías de lo necesario, dietas muy ricas en fructosa, con un índice glucémico alto, una actividad física deficiente y la falta de sueño. Y os preguntaréis por qué la falta de sueño. La falta de sueño provoca una fatiga durante el día y esa fatiga hace que disminuya nuestra actividad física. Esa disminución de la actividad física va a disminuir la temperatura corporal. Entonces vamos a tener un menor gasto energético por termogénesis. El tratamiento de la obesidad que podemos tener, pues tiene 5 puntos fundamentales. Lo primero es dieta, por supuesto, actividad física, tratamiento psicológico, que es muy importante para estos pacientes, fármacos, en caso de que no sea suficiente con todo lo anterior, que serían los de elección, y en último caso la cirugía, porque hay casos en los que se debe utilizar. Las recomendaciones nutricionales van a depender de la edad. Tenemos para niños lactantes, por supuesto, promover la lactancia materna, evitar cualquier tipo de azúcar, tanto en biberón como el consumo de cereales. En lo posible, sobre todo hasta los 2 años, es imprescindible que a los niños no se les dé nada de azúcar externo, de azúcar añadido, perdón. Y aprender a identificar una correcta nutrición del niño, tener información, preguntarle a pediatras, preguntarle a farmacéuticos, a profesionales cómo tiene que ser una correcta nutrición de un niño lactante, porque es muy importante, no tenemos que ir del más allá de hay que dejar todo el plato limpio. Entonces, bueno, pues eso en cuanto a niños lactantes. Para niños pequeños, pues hay que crear en ellos siempre un estilo de vida activo, mantener un horario adecuado para no fomentar el sedentarismo, pues evitar que esté demasiado tiempo frente a tele, frente a videojuegos, para que, bueno, fomentarle siempre que tenga una vida activa en cuanto a deporte. Hay que intentar que tengan un consumo diario, todos los niños, de frutas y verduras, hay que acostumbrarles a tomar fruta y verdura, que siempre va a ser lo más antipático para ellos, pero a medida que van probando esos sabores, el paladar también se les va haciendo, porque lo más fácil es que consuman cosas azucaradas, que para ellos es lo más agradable. Y limitar al máximo lo que acabo de decir, el consumo de azúcares y sobre todo de los refrescos azucarados. Los refrescos azucarados se ha visto que es la primera causa de caries en todos los niños. Entonces, es lo que más tenemos que evitar en el consumo de los niños. Y para los adultos, pues por supuesto, aumentar el consumo de los alimentos que tienen
pocas calorías, pero muchos nutrientes, como son las frutas y las verduras, porque así vamos a poder tener un suplemento de micronutrientes en nuestro cuerpo y no tener un exceso de calorías. Y crear una rutina de ejercicio, por lo menos de 1 hora de caminata diaria para las personas en lo posible que puedan tener una actividad física regular. En cuanto a la diabetes, que es la tercera enfermedad crónica que tenemos hoy en la palestra, pues bueno, podemos decir que es una enfermedad endocrina crónica que constituye uno de los principales problemas sanitarios a escala mundial. Se trata de una patología muy compleja, que es en la que predomina una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la que se produce una disminución en la secreción pancreática de insulina, porque hay una destrucción en las células beta pancreáticas. O se puede producir también por una disminución en la sensibilidad de los receptores periféricos de esta hormona, que eso es una resistencia a la insulina. O se puede producir una combinación de ambas cosas. Esta situación lo que va a hacer, tanto la deficiencia de insulina por una causa o por la otra, lo que va a producir es una elevación de la glucosa a nivel plasmático, por encima de límites considerados normales, y esta hiperglucemia mantenida a lo largo del tiempo es la que va a provocar daños en órganos, en tejidos, que va a desencadenar una serie de alteraciones endocrino-metabólicas que se traducen en la aparición de complicaciones a lo largo de la vida. Tenemos 2 tipos de diabetes fundamentales, bueno, 3 tipos de diabetes fundamentales: la diabetes tipo 1, que es en la que hay una ausencia total de insulina, porque hay una destrucción de las células beta del páncreas y cuyo único tratamiento es la administración externa de insulina. La diabetes tipo 2 combina lo que he dicho antes, los 2 tipos. Hay un déficit progresivo en esa secreción de insulina, pero también está asociado a una resistencia a la insulina. Entonces va a debutar más tarde, debuta de forma paulatina y está también muy asociada a la obesidad y al sobrepeso. Luego tenemos un tercer tipo de diabetes, que es la gestacional, que es la que se desarrolla en el embarazo, y luego hay otros tipos específicos de diabetes que están debidas a otras causas, pues a enfermedades, a problemas pancreáticos, a defectos genéticos en las células beta, etc. ¿Qué síntomas principales tenemos para poder detectar una hiperglucemia? Pues bueno, las 3 P's que siempre decimos: poliuria, polidipsia y polifagia, que son poliuria, un exceso de micción, una diuresis elevada; polidipsia, que es un aumento anormal de la sed, los pacientes beben mucha agua; polifagia, que es un consumo excesivo de alimentos, tienen mucha hambre; y por último, la visión borrosa, también es uno de los síntomas bastante significativo para el diagnóstico de una diabetes. Cuando se tienen estos síntomas y se les realiza una analítica, para diagnosticar la diabetes se considera que la glucemia basal tiene que estar por encima de 126 miligramos decilitro y en ayunas, y si ha habido una glucemia, una prueba de tolerancia a la glucosa, pues la glucemia tiene que estar por encima de 200 a las 2 horas. La hemoglobina glicosilada también debe presentar unos valores mayores o iguales a 6,5 para poder diagnosticar una diabetes. Y luego puede haber pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia que tengan al azar, en cualquier momento del día, una glucemia superior a 200. ¿Qué recomendaciones nutricionales tenemos para la diabetes? Muchas. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que está fundamentalmente ligada el síntoma de cada día a lo que vaya comiendo. Entonces, aquí sí que los endocrinos tienen un papel fundamental. El endocrino, el nutricionista, tiene que realizar una educación alimenticia muy exhaustiva, porque en función de lo que vayan comiendo en cada momento van a tener una subida o bajada de insulina y eso puede determinar que en ese momento tenga una buena o una mala salud. Entonces, he intentado que sean lo más claras posibles, pero son muchas las recomendaciones. Se aconseja el consumo de cereal integral, por supuesto. Tiene que consumir fruta y verdura de forma habitual. En caso de las frutas, pues aconsejable tampoco consumir más de 4 o 5 piezas diarias, porque también sube mucho el azúcar. Zumos de frutas es recomendable que no, porque tiene mucho azúcar libre. Hay determinadas frutas, como las frutas desecadas, las pasas, los dátiles, que tampoco se recomienda que tomen, y la fruta muy madura, como los plátanos muy maduros, las uvas, pues también lo deben comer con moderación. El grupo de la leche y los derivados lácteos, pues tienen que consumir preferiblemente las variedades desnatadas,
De los alimentos proteicos, pues se intenta que tomen más pescado que carne para que no tengan un exceso de peso. Los huevos se deben tomar de 2 a 3 a la semana, pero tampoco se debe limitar en exceso porque no les afectan mucho. En cuanto a las legumbres no hay ninguna limitación porque es un hidrato de carbono de liberación lenta. Hay que limitar mucho el consumo de alimentos que tengan fructosa y sacarosa porque pueden afectar a los niveles glucémicos del paciente, y también debe limitarse mucho el consumo de bollería, de dulces en general, y también aquellas bebidas que lleven sacarosa en su composición, aunque no sea glucosa, pero la sacarosa les afecta igualmente. El consumo de alcohol debe ser también moderado. Hay que distribuir las comidas en varias tandas a lo largo del día para que no tengan picos demasiado altos. Tienen que seguir regularmente las planificaciones dietéticas que les haya pautado su endocrino. Tienen que aumentar las raciones de glúcidos, las raciones de azúcar, en función de si tienen bajadas de insulina, porque los pacientes diabéticos se conocen perfectamente y saben cuándo tienen bajada, cuándo tienen subida, y en base a eso tienen que regularse el consumo de azúcar. Cuando tienen la dosis óptima de insulina la tienen que mantener exacta. La frecuencia de comidas debe ser variable, pero cuando hayan encontrado el equilibrio en sus niveles de insulina deben ser bastante estrictos en esa distribución de comidas y en los niveles de medicación que tomen. El consumo de grasas saturadas no debe ser superior al 10% de la energía total, y deben practicar 1 hora de actividad física, sobre todo repartida después de las comidas, para que les ayude a que esa glucosa se consuma de forma más rápida. Y pasamos a la última enfermedad crónica que hemos citado como más frecuente, que es el cáncer. El cáncer es un grupo de células de nuestro cuerpo humano que en un determinado momento pues, empieza a crecer de forma descontrolada y progresiva y forma un tumor. El tumor es maligno cuando el crecimiento de esas células invade unos tejidos adyacentes, y estas células van a adquirir formas y funciones que no son propias de ellos mismos. Entonces, ahí es cuando se origina un cáncer, cuando esas células que están creciendo de forma desproporcionada han adquirido funciones que no les corresponden. El cáncer es una patología mixta, también con una base genética, que está producida por agentes externos y ambientales. Hay 3 tipos de agentes carcinógenos que van a provocar, que van a incidir sobre los oncogenes, que pueden ser químicos, como tóxicos, contaminantes, componentes de algunos alimentos, que pueden ser físicos, como por ejemplo radiaciones, o pueden ser biológicos, como pueda ser un virus. Todos ellos actúan sobre los oncogenes responsables de la excesiva proliferación celular que va a dar lugar a los tumores. En el desarrollo de un proceso tumoral siempre hay 3 fases: una iniciación, una progresión y una promoción y una progresión. La iniciación es cuando se produce un daño en el ADN, al azar o por acción de un agente carcinógeno. Si ese daño en el ADN no es paliado rápidamente, antes de que se produzca la división celular, porque las células están en constante división, si no es paliado rápidamente, esa división celular hace que la nueva célula, las células hijas que se están produciendo en ese momento, creen una célula con esa sustancia carcinógena. Entonces, esa célula se transmitirá a estas células que se llaman iniciadas. Las células iniciadas tienen ya el agente carcinógeno. La fase de iniciación es muy cortita, es irreversible, en el momento que se inicia ahí está, pero bueno, puede paralizarse. Hay muchas sustancias presentes en los alimentos que se ha comprobado que pueden iniciar este proceso. La segunda fase del proceso tumoral es la promoción. En esta fase, las células que se exponen a factores ambientales, se crean las condiciones ambientales necesarias para que se produzca un crecimiento excesivo de estas células, a la vez que se promueve la acción de estos oncogenes, que van a ser responsables de que estas células preneoplásicas tengan una morfología y una función diferente a la que tenían en un principio. Entonces, esta fase puede durar décadas, la fase de promoción. La dieta aquí tiene un papel muy importante, porque esta dieta puede hacer que nutrientes y sustancias nutritivas y sustancias que no son nutrientes puedan paralizar este proceso, puedan paralizar o no invitar a que se produzca esta proliferación excesiva de células.
Y por último tenemos la fase de la progresión. Una vez que ya se ha promocionado estas células neoplásicas, tenemos la progresión. Se caracteriza por una mutación adicional a todo el proceso que estamos viendo de las células preneoplásicas, que se transforman ya en neoplásicas y presentan un crecimiento incontrolado. Aquí ya no hay solución porque empiezan a producir metástasis, entonces solamente tenemos dar un tratamiento, radioterapia, quimioterapia, inmunomoduladores, lo que sea, y aquí la nutrición lo único que puede hacer es mejorar la calidad de vida del paciente y ayudar a que esta medicación tenga los mejores efectos posibles. Aquí podemos ver de forma gráfica cómo se produce este proceso de formación de un tumor, y en el proceso final la célula neoplásica tenemos que se separa de la célula principal que ha producido la iniciación y empieza a producir el proceso metastásico alrededor del organismo. Los tipos de cáncer más frecuentes desarrollados en nuestro país son pulmón, mama, próstata y el cáncer colorectal. Si vemos la incidencia del cáncer en España, vemos que el primero en incidencia es el colorectal, el segundo mama, pulmón y próstata. Con menor importancia tenemos los hematológicos, vejiga, cabeza y cuello, ginecológicos, estómago, páncreas, riñón, melanoma, y del sistema nervioso central es la incidencia menor en nuestro país. Se calcula que 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 mujeres va a desarrollar cáncer algún cáncer a lo largo de su vida. La incidencia de esta patología va en aumento en todo el mundo, pero bueno, pues según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, se diagnostican unos 160.000 nuevos casos cada año, pero sin embargo el cáncer ha pasado de ser una enfermedad prácticamente mortal pues a ser una enfermedad en algunos casos crónica, pero bueno, en un 60% de los casos ya tiene curación, y en algunos tipos de tumores pues hasta un 85% de los casos se pueden curar. De acuerdo a las estadísticas, pues el 44% de los hombres, el 56% de las mujeres, el 71% de los niños que sufren cáncer sobreviven a los 5 años, y la supervivencia va en aumento. En la década de los 80 aumentó la supervivencia de cáncer a un 10%, y en la década de los 90 otro 10%, y así sucesivamente en las siguientes décadas. Entonces, pues el conocimiento de los factores de riesgo que tiene este cáncer, el conocimiento de nuevas terapias y la detección temprana, sobre todo el diagnóstico precoz, es muy importante en el cáncer, pues nos hacen que seamos esperanzadores y que el cáncer algún día lo consideremos una enfermedad crónica. Ojalá. La relación entre alimentación y cáncer parece evidente según lo que estamos viendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ciertas recomendaciones fundamentales. Lo primero, evitar la obesidad mediante una dieta equilibrada y manteniendo un nivel de actividad física adecuado. Lo segundo, consumir una dieta variada, sobre todo con una gran cantidad de frutas y de verduras. Los estudios epidemiológicos relacionan un bajo consumo de fruta y verdura con prácticamente cualquier tipo de tumor, si bien cada vez que si tienes una dieta equilibrada en fruta y verdura, que aumentes un plus tampoco te va a dar un plus de salud o te va a dar una garantía de no poder sufrir un proceso tumoral. Se debe aumentar también el consumo de cereales integrales por su aporte de fitonutrientes y de fibra, que son muy buenos para todo tipo de cáncer digestivo. Hay que evitar el exceso de grasa, lo que va a ayudar a mantener peso y aumentar también, es importante aumentar la proporción en cuanto a las grasas de monoinsaturados, del aceite de oliva, como hemos dicho antes. Hay que evitar el exceso de carnes rojas, especialmente las procesadas con nitritos añadidos, las que están sometidas a altas temperaturas, a ahumados, a braseados. Y el consumo de suplementos de micronutrientes, que hay muchas personas que piensan que si toman suplementos y están muy bien suplementados van a evitar ciertas enfermedades, pues en este caso no. El consumo de suplementos de micronutrientes no es necesario si la dieta es suficiente y variada. Como conclusiones, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué recomendaciones nutricionales generales tenemos para un paciente crónico? Nos puede valer para todas las personas, pero en concreto para los pacientes crónicos, para que tengan una buena calidad de vida. Bueno, pues una dieta variada que incorpore alimentos de todos los grupos y que aporte la energía necesaria para mantener nuestra actividad física diaria y nuestro peso. Por supuesto, las necesidades de energía son individualizadas siempre. Depende de la persona, depende de su peso, depende de su altura. Siempre hay que
intentar personalizar las necesidades energéticas de cada uno. El prototipo de dieta más adecuada, como siempre se ha dicho, pues es la dieta mediterránea, con alto consumo de fruta y verdura, pescado azul, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, bueno, pues la dieta mediterránea pura, que es la que siempre hemos defendido, sobre todo los españoles, ¿no? Debemos beber diariamente unos 2,5 litros de agua, de líquido sobre todo, pero bueno, el agua sabéis que es la bebida fundamental. A los mayores tenemos que intentar siempre decirles que se adelanten a la sed, que siempre tienen que beber aunque no tengan sed para que mantengan una buena hidratación. Hay que hacer varias comidas al día, repartidas, como desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, de forma general. Se deben preparar los alimentos de forma sencilla y, sobre todo, en las enfermedades crónicas y las personas mayores, de una forma que tengan una textura fácil de masticar. Hay que tomar fruta, verdura, cereal y leche o derivados a diario para que también tengan un buen aporte de calcio. Hay que procurar tomar más pescado que carne, utilizar aceite de oliva para cocinar y para aliñar también. Hay que aumentar el consumo de fibra, evitar el consumo de alcohol y del tabaco, no abusar de la sal y de los condimentos que sean demasiado fuertes. No hay que utilizar más de 6 gramos de sal al día. Hay que consultar con el médico las compatibilidades de la medicación que se toma, eso es muy importante, porque hay personas que están tomando mucha medicación y hay también alimentos que están interfiriendo con esa medicación, que sería importante que se informaran. Esto, si el médico no lo dice, en la farmacia también se le puede dar esa información. Si no nos lo pregunta, también lo debemos decir. Las ingestas inferiores a 1.500 calorías diarias sí que precisan una suplementación de vitaminas y minerales. En eso tenemos que estar pendientes, porque si hay personas con una enfermedad crónica que pierden el apetito y están comiendo muy poquito, es importante suplementarles con vitaminas y minerales. Y siempre que sea posible, pues estas enfermedades, como requieren mucha paciencia a lo largo del tiempo, siempre que sea posible que coma acompañado de sus amigos, de seres queridos, porque compartir la comida siempre va a contribuir a un mejor bienestar. Y con todo esto podemos decir que la mejor prevención para cualquier enfermedad es una buena alimentación, un ejercicio físico regular, unos hábitos saludables y mantener un normopeso. Y con todo esto tendremos siempre una buena salud. Esto es todo. Muchas gracias.